vayas a preocupar con respecto a la temática anterior, porque yo todo a ti, para eso te pregunté tu correo electrónico, te lo voy a mandar. Te voy a mandar el primer mes. Mañana te mando el primer mes de actividades para que lo vayas desarrollando. Posteriormente te mandaré el segundo mes porque ya hemos desarrollado 2 guías y lo que tienes que tratar de hacer es la actividad que demos en el día de hoy. De pronto la del día de hoy vas a estar un poco confundida porque es una actividad que iniciamos la semana anterior y es como secuencial. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda, yo estaba descargando precisamente el video de la semana anterior para compartírselo y con el video de esta semana, es decir, va a quedar claridad con respecto al tema que estamos desarrollando, que es matriz de riesgos. Entonces, ojo chicos, que voy a preguntar, hoy vamos a estar mucho más participativos. Voy a desactivar la cámara para no tener problemas con la conexión y arranco. Deme un segundito, cierro por aquí para activar lo que tenemos programado para el día de hoy, que es la continuación de la temática de matriz de riesgos. Hoy ha estado el internet como bastante lento. Si hasta para abrir el micrófono, ándale, ¿esto qué fue? Hombre, ¿cómo va a ser? No me abrió la matriz de riesgo, sino fue la matriz de jerarquización. Así es. Y que, no, sí es esta. Perfecto, no la conocía. Un segundito y voy a abrir la GTC 45. Ok. Bueno, vamos a presentarles. Vamos a presentar y atentos que voy a estar preguntando, mis estimaditos. Vamos a presentar. Kimberly, tú que estuviste en la clase pasada, nosotros empezamos a socializar el tema de matriz de riesgo, ¿cierto? Socializamos los riesgos. Les estoy compartiendo, ¿es visible? Sí, profesora. Sí, profesora. Bueno, muy bien. Ok. Entonces, a modo de repaso rápido, les recuerdo a todos que lo primero que nosotros tenemos que identificar, nosotros vamos a trabajar una metodología que permite identificar los peligros y darle una valoración a los riesgos que encontramos en un lugar de trabajo. Yo les hago una pregunta, se la hago a Dana. Dana, por ejemplo, imagínate que en estos momentos tú te encuentras laborando, eres la jefe de personal en una fábrica de confecciones, ¿verdad? Estás ahí en ese ambiente de trabajo y tú vas a analizar la labor que realiza una modista, una confeccionista. Primero que todo, identifícame. ¿Qué labor hace una modista? Dana, ¿me estás escuchando? Activa el micrófono y participa. Profe, una modista se dedica a hacer prendas de vestir o crear mudas. Correcto, se dedica a hacer prendas de vestir. Entonces, en esa elaboración de prendas de vestir, lo primero que tenemos que hacer es identificar los diferentes procesos para hacer prendas de vestir. Entonces, podemos decir, bueno, señor, la modista corta la tela, la modista también se encarga de filetear, es decir, de armar, se encarga también de armar la tela, de planchar ya la prenda cuando está lista, de pronto de estampar. Recuerden de que por lo menos hay ciertas prendas de vestir que requieren un estampado, requieren un bordado, requieren de que se le coloquen unos botones o colocar ciertos apliques. Los vestidos de pronto requieren de que se les coloque un dobladillo. Es decir, para
el proceso que requiere como tal la elaboración de una prenda de vestir tiene varios pasos. A eso es a lo que estoy haciendo referencia. Entonces, por ejemplo, le pregunto a Zulay, Zulay, teniendo en cuenta este cargo, ¿qué riesgos, verdad? O a qué riesgos estaría expuesto una persona que desarrolle esta actividad? ¿Qué se te pasa a ti por la cabeza? Una persona que se dedica a coser, una modista, ¿a qué riesgo se expone? Entonces, para ayudarte, te voy a mostrar aquí la tabla. Aquí esta tabla te va a permitir a ti de pronto ubicarte un poco más. Miércoles, perdón. Perdón. Voy a quitar esto y voy a aumentarle a ponerlo aquí en esta presentación para que tú lo veas más visible. Es visible, ¿cierto? Entonces aquí te voy a poner precisamente los factores de riesgos, que son los azules, factores de riesgo, y aquí están los peligros. ¿Qué crees tú, una persona que se dedica a la modistería, a qué peligro se puede exponer? ¿Cuáles de los que están aquí crees tú que se relacionan más con ese trabajo? A ver, ¿quién me dice? A ver, Zulay. No escucho a Zulay. No, es que no como estoy compartiendo, no puedo visualizar quién levanta es decir, quién pide la palabra. Activen el micrófono y participen. A Profe, ver, puede cortarse con la tijera, muy puede bien, pintarse con una aguja. excelente. ¿Qué más sería entonces? Esos serían riesgos relacionados con condición de seguridad, es decir, mecánico. ¿Por qué? Porque yo me pincho con una aguja, porque ustedes saben de que las máquinas tienen su aguja y de pronto me accidenté, metí la mano y ras, ¿cierto? Me lesioné. Con una tijera, ¿por qué? Porque la tijera es una herramienta de trabajo para la modista y puede tener como tal hacer un daño. Muy bien, gracias. ¿Quién intervino? Sara. Profe. No sé quién Lara. es porque no veo. Ok, Jesús, Sara. Ah, Jesús Lara. profe. Perfecto, Jesús. No Y es que también puede no te veo. quemarse con la plancha. Excelente, claro que sí. Entonces ya en lo que corresponde a la parte de quemaduras puede ser un riesgo a ver, puede ser tecnológico, ¿verdad? O puede ser de tipo químico, porque en ocasiones los vapores, ¿verdad? La plancha genera vapor, el calor del vapor te genera ese daño. No visualizo, activen el micrófono, no me pidan palabra porque yo ahora mismo no estoy compartiendo, o sea, estoy acá en la pantalla y no visualizo quién pide la palabra. Deme un segundito y yo verifico. Yo, Kimberly, dale, Kimberly. también otro riesgo que puede tener ser modista es como está mucho tiempo sentada, también la postura, Muy bien, movimientos hijita. repetitivos, movimientos repetitivos cuando el botón que hunden, cuando para coser también las tijeras, el movimiento que hace al cortar también es un movimiento repetitivo. Muy bien, excelente. Ahí ustedes visualizan, ¿cierto? Sí, señora. Yes. El gran problema lo tengo yo para pasar de una diapositiva a otra. O sea, ustedes ven, pero vamos a ver, no me deja hacerlo. Oh my God, tengo que estar desde un celular. Bueno, muy bien, excelente. Entonces, el movimiento repetitivo, muy bien. También la postura. Recuerden de que el trabajo de la modista es 100% sentado. De pronto se levanta para ir al baño, para merendar, de pronto para buscar otro lote de piezas, pero el trabajo, digamos que un 90% es permaneciendo sentada en la silla, y por eso es importante que debe tener una silla cómoda, acorde a sus necesidades. Excelente, chicos. Entonces, hay varios, porque por lo menos en la parte psicosocial también se puede afectar si la persona tiene mucho trabajo, si de pronto trabaja por producción y tiene que entregar 20 prendas diarias y ya son las 5 de la tarde y apenas voy por 10 o por 12 prendas, eso puede generar
un estrés, porque hasta que yo no termine, no me puedo ir, o si me voy, obviamente no voy a cumplir con la producción y no voy a, es decir, eso me puede generar problemas a nivel laboral. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, precisamente este ejemplo lo tomo, porque el objetivo como tal, aquí les estoy presentando, sí, cierto. Sí, profe. El objetivo como tal de esta metodología o de esta guía técnica colombiana GTC 45, la guía técnica colombiana les recuerdo a los que no vinieron en la clase pasada y a Tatiana que es nuestra primera vez que está acompañándonos. La guía técnica colombiana es un documento que viene con aproximadamente 40 hojas, o he olvidado compartírselo a través de la plataforma EVA, también se los voy a compartir al correo, es una GTC 45. Yo lo que hice es para evitarle, como dice Jaimeto el cartero, evitar la fatiga de que lea todo el documento y se enrede, generé más, o sea, haciendo mucho más práctica, elaborando estas diapositivas que son apenas 10 o 12 y que pues obviamente le van a permitir a usted enfocarse en lo que son las tablas, en lo que genera de pronto como la importancia de la guía. Entonces, ¿la guía para qué está? Y dirán ustedes, ¿para qué la seño preguntó lo de las modistas? Hombre, precisamente porque tenemos que evaluar los riesgos que encontramos en todos los cargos, en todas las profesiones. ¿De acuerdo? Entonces, así como nosotros evaluamos a las modistas, mis estimados futuros CISO, también vamos a evaluar al profesor que a usted le dicta clase, vamos a evaluar al chef, vamos a evaluar al operador portuario, vamos a evaluar al auxiliar de bodega, vamos a evaluar al asistente administrativa, vamos a evaluar a la señora que se encarga de hacer aseo general, vamos a evaluar al encargado de mantenimiento, vamos a evaluar al liniero, al técnico electricista, vamos a evaluar al constructor, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad? Lo hacemos porque tenemos que, ¿para qué hacemos la evaluación? Ay, señor, ¿y para qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar, vamos a evaluar. Claro, vamos a evaluar para identificar cuáles serían, ¿verdad? Esas situaciones de riesgo a los que las personas se exponen en la realización de su trabajo. ¿Por qué? Porque para nadie es un misterio de que hay trabajos que son de mucho, pero mucho riesgo, y lo importante es que esas personas tengan las herramientas adecuadas para que su trabajo pueda ser desarrollado en un ambiente favorable, en condiciones adecuadas y sobre todo contrarrestando todos los peligros en los que se puede ver envuelto. Estimados, ¿hasta aquí tienen alguna duda, alguna inquietud? No, profe, hasta el momento todo me queda claro. Bueno, a usted, pero los demás no sé, quiero escucharlos a todos. Bueno, entonces si existe ahora mismo alguna duda, por favor, yo pienso que es el momento. Voy a dejar de compartir para poder darle continuidad al proceso. Hasta ahora claro todo. Bueno, me tranquiliza eso. Kimberly, tú me haces un favor, para no atrasarme en el proceso, tómame la asistencia, verifica los nombres de los compañeros que están ahora mismo aquí en la sala, anotas los nombres y me los envías por WhatsApp a mi interno. ¿Oíste? Te lo agradezco. O al grupo para que los demás se den cuenta de la asistencia y que ellos no van a estar. Bueno, muy bien. Continuamos. Entonces, mucha atención porque ahora sí vamos a entrar en materia lo que es la valoración de riesgos. Bueno, chicos, entonces, para valorar los riesgos, miren lo que vamos a hacer. La evaluación de riesgos, ya sabemos para qué nosotros vamos a evaluar los riesgos. La evaluación del riesgo consta de digamos, de un factor. El objetivo es evaluar el nivel de riesgo que encontramos en esa actividad o en esa labor. Entonces, para hallar el nivel de riesgo, nosotros necesitamos, ¿verdad? Dos resultados. Nivel de probabilidad y nivel de consecuencia. Entonces, ¿cómo hallamos el nivel de probabilidad? El nivel de probabilidad lo hallamos a su vez multiplicando el nivel de deficiencia por el nivel de exposición. Chicos, no se asusten.
Esto que yo les estoy hablando aquí consta de unas tablas que vamos a evaluar y que ya se las voy a presentar y que cada una precisamente va a definir el nivel de deficiencia, el nivel de exposición para nosotros poder hallar el nivel de probabilidad. Y a su vez, para hallar el nivel de riesgo, al tener el nivel de probabilidad, también tenemos que buscar el nivel de consecuencia. Entonces, ¿cómo se determina el nivel de deficiencia? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que vamos a hallar el nivel de probabilidad. Entonces, caramba, ¿qué es la probabilidad? La probabilidad es determinar en términos de porcentaje qué tan factible sea que ocurra un evento. Yo creo que a ustedes les comenté que cuando tuve a mi hija, mi hija mayor, yo hice preeclampsia, es decir, de que me vi bastante grave. Entonces, después que pasé, gracias a Dios, de todo ese proceso y salimos victoriosas, a Dios gracias, ¿verdad? Mi niña nació solamente con 2 libras de peso, ni siquiera 2 kilos, 2 libras, es decir, 1.200 gramos. Era del tamaño de una ratica. Malo hacer la comparación, pero así era. Y lo bonito era que era tan pequeñita, pero estaba bien formadita. No tuvo que ser entubada. Estaba en una, ¿cómo les explico? En una cunita con una camarita de oxígeno, pero sin estar entubada. Es decir, que ella respiraba por sí sola. La camarita de oxígeno le ayudaba, obviamente, a mejorar en ese proceso. Y estaba más que todo ahí, era para ganar peso por nutrición. Duró más de un mes en UCI. Y bueno, gracias a que se presentó pues toda esa situación, a mí me recomendaron no tener más bebés. El tiempo pasó, fue algo que no se planificó y cuando quedó en embarazo, pues obviamente el nivel de probabilidad de que a mí me volviera a ocurrir lo que ocurrió con mi hija mayor era 6 veces mayor. Entonces se imaginan cómo estaban mis nervios y cómo estaba mi familia. Mi mamá hasta me regañó incluso, parecía una adolescente, porque me dijo, es que tú no has debido quedar embarazada. Y yo, es que yo no busqué quedar en embarazo, sino que se dieron las cosas y bueno, aquí estamos. Y para gloria de Dios, chicos, mi niña nació en la semana 39, programada y el día que el médico lo estipuló, es decir, que no se presentó absolutamente ninguna gravedad. Lo cual, ¿qué quiere decir? De que todas esas probabilidades y todas esas estadísticas de que me iba a dar mucho más temprano la preeclampsia, que las posibilidades de que fuera más grave son 6 veces más. Es decir, hay un antecedente que me genera a mí, que da a los médicos ese criterio y obviamente, ¿qué pasó? Y es lo que definitivamente lo que salvó mi vida. Se tomaron las medidas, los controles adecuados para que esa situación no ocurriera. ¿Ok? Entonces, en primera instancia, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? Vamos a evaluar el nivel de deficiencia del cargo o de la actividad que estamos evaluando sobre ese cargo. Un ejemplo, seguimos con el cargo de la modista. Vamos a evaluar, por ejemplo, el nivel de deficiencia cuando la modista está cosiendo, cuando está armando la ropa. Es decir, a qué peligro se expone la señora cuando está en la máquina y está armando la ropa, ¿cierto? Entonces, en primera instancia, el nivel de deficiencia va a determinar qué tan grave o qué tan peligrosa puede ser la situación de peligro a la que se expone esta trabajadora desarrollando esa actividad. Entonces, ¿cómo se evalúa? Se evalúa de forma cualitativa y cuantitativa. Cuantitativa se le da una ponderación de 0 a 10. ¿Qué ocurre con 0? Voy a ocultar aquí para que ustedes vean bien. Cuando yo le doy 0 a un valor, ¿qué significa? Significa que no hay riesgo. El riesgo no existe. El riesgo está controlado, no hay ningún tipo de anomalía y que todo está marchando sobre ruedas. Cuando ya yo le estoy dando un valor, quiere decir de que ya existe la posibilidad de un peligro. Entonces, ese riesgo o esa ponderación puede ser 2, 6 o 10. ¿Y qué significa 2, 6 o 10? 0, no existe nada. 2, hay peligros que pueden dar lugar a consecuencias que no van a ser significativas. 6 significa de que definitivamente evaluando ese riesgo hay peligros que sí pueden dar lugar a consecuencias significativas, lo cual ¿qué quiere decir? De que es probable que con el que se desarrollen enfermedades laborales,
con el paso del tiempo, es probable que la persona se lesione y esa lesión le pueda generar una lesión incapacitante, puede ser temporal o puede ser permanente o parcial. Y cuando le damos una ponderación de 10, quiere decir que definitivamente la situación es tétrica, es catastrófica, es que es muy probable que el riesgo se cristaliza, por decirlo así, ¿verdad? Y que definitivamente la vida del trabajador está en alto riesgo cuando yo le estoy dando un nivel de eficiencia 10. Entonces, 12 y 10 significa eso. Para este caso, ahora yo les hago una pregunta. Si yo voy a evaluar, ojo, yo voy a evaluar qué actividad, no la actividad de corte, no la actividad de planchado, sino la actividad de coser, es decir, de meter la tela en la máquina. Haciendo esa actividad, ¿qué ponderación a ustedes le darían? 2, 6 o 10. Les escucho. Abro debate. Yo le pondría un 6. ¿Quién habla? Jesús. Jesús le colocó un 6. Sí. Muy bien. Después, antes que Jesús me explique el por qué, ¿alguien más le daría una ponderación distinta? Señor, yo Kimberly. diría que estoy entre la de 0 y 2. En 0 y 2. Kimberly le daría 0,2. A ver, ¿quién más? ¿Quién más dice yo? Señor, yo le daría como un 2. Tatiana le da un 2. ¿Quién más? Las hermanitas Kendall, Yeniret, Zulay, Sara. ¿Están aquí, cierto? ¿Qué ponderación le darían ustedes? Ojo, ojo, ojo. Todavía no me he metido con los riesgos. La señora está en la máquina cosiendo, pero tenemos que verificar si la silla está en buen estado, si la máquina está acorde, si el lugar de trabajo es el adecuado, ¿cierto? Esas son cositas que nosotros no sabemos, sino que simplemente estamos imaginándonos de que la persona está desarrollando un trabajo. Entonces, yo sin conocer las condiciones, Kimberly, yo descarto el 0. ¿Por qué? Porque así sea pequeño, así sea que las consecuencias sean mínimas, la señora se está exponiendo un peligro porque estamos hablando de una máquina que tiene una aguja y que obviamente hay una herramienta cortopunzante en ella, porque hay un proceso mecánico que en cualquier momento puede fallar y puede dar lugar a consecuencias. ¿Ok? Sí, Kimberly. Por eso, señor, dije como de 0 a 2 porque... Por eso, pero yo te estoy diciendo, descarto 0. Okay. Puede haber un mínimo riesgo ya que está utilizando agujas. Correcto, es decir, descarto el 0, está entre 2 y 6. Muy bien, entonces, dime Jesús. Profe, yo le puse 6, ya que cuando está cosiendo, yo tengo una tía y cuando ella estaba cosiendo, sin querer se descuidó y la mano le cogió hasta la parte del antebrazo. Wow. Entonces por eso la puse en 6. Porque es Miren, una máquina grande. Imagínense, el compañero ya digamos que tuvo una experiencia vivencial con respecto al ejemplo. Entonces, ¿esto qué nos conlleva? Nos conlleva a que no podemos subestimar, ¿verdad? Un trabajo, una actividad como irrisoria sabiendo de que es posible que estas situaciones se lleven a cabo y lo acaba de confirmar el compañero. Eso me imagino que le generó una lesión, una atención médica, probablemente una hospitalización o algún tipo de procedimiento a tu tía, ¿cierto? Sí, señora. Imagínense. ¿Cuáles fueron las consecuencias de eso? No podía mover el antebrazo, ya que la aguja le perforó bastante y Imagínense. casi le amputan el brazo porque no podía casi ni siquiera moverlo. Wow, Dios mío, qué cosa tan bárbara. Fue algo bastante, mejor dicho, complejo. Listo. Pero, o sea, tú me dices que tu tía se descuidó. La máquina estaba en mal estado. No, profe, o sea, está en buen estado, como la máquina era bastante grande, entonces ella se descuidó, como es de 2 piezas, creo que así le dicen. Bueno, tiene una aguja bastante larga, entonces cuando ella estaba cosiendo, llegó alguien y ella se descuidó en el momento y la aguja le perforó toda. Caramba, pero
complejo, ¿verdad? Digamos que el descuido fue, pero bastante grave. De todas maneras, nosotros como humanos no estamos exentos a que nos pasen ese tipo de situaciones, pero ahí se ve precisamente que tu tía debía trabajar de pronto con mayor prevención. Es probable, ¿eso fue en una empresa o fue dentro de su casa? Fue dentro de su casa, profe. Ella es modista allá donde yo vivía. Ah, independiente, es decir, tenía su taller en su propia casa. Ok. Exacto. Bueno, entonces en este caso, ¿qué nos podemos dar cuenta? Nos podemos dar cuenta de que prevalece el autocuidado. Yo se los vengo diciendo en casi todas las clases. Es importante en seguridad ocupacional o en seguridad y salud en el trabajo, el autocuidado. Entonces, en este caso, miren, fue un error humano, un error de ella misma, lastimosamente, por un descuido de ella misma. Miren toda la situación que se generó. Casi la señora pierde su brazo. Y sobre todo cuando estamos trabajando, como dice el compañero, con una máquina más grande. De pronto una máquina menos compleja no le hubiese generado quizás toda esa situación. Entonces, vamos a continuar. Entonces, en este caso, miren, estamos hablando precisamente del momento de coser. Ahí hay riesgo mecánico, ahí hay riesgo, también puede ser en la parte postural, porque yo estoy sentada y tengo que estar todo el tiempo sentado, pero aquí prevalece más el riesgo de tipo mecánico, porque yo estoy trabajando con una máquina en movimiento y esa máquina en movimiento, ¿verdad? En cualquier momento que pueda ocurrir puede deteriorarse, puede dañarse y al momento de dañarse puede lanzar piezas como rompecabezas y se puede presentar la situación de accidente. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior y teniendo en cuenta de que es algo que no podemos pasar por alto, yo le daría un 6. ¿Ok? Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer es evaluar qué tan grave puede ser esa situación de riesgo. Si de pronto yo voy a evaluar en la parte de postura, yo tengo que ver en qué tipo de silla la persona está realizando su labor. Pero yo estoy evaluando aquí la parte mecánica, es decir, cuando ella está cosiendo, antes de analizar, y la parte de la postura es importante, pero aquí prevalece la parte mecánica porque hay una máquina en movimiento. ¿Ok? Vamos entonces, para hallar el nivel de probabilidad, necesitamos el nivel de deficiencia. Para este caso de ejemplo, el nivel de deficiencia es 6. ¿Por qué 6? Porque hay peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas, ¿verdad? Miren que es probable de que como en el caso de esta señora y en muchos casos siempre se presentan accidentes de agujas enterradas que requieren incluso hasta procedimientos quirúrgicos y requieren una hospitalización o una incapacidad, si sea parcial, así sean de 15 días, pero hay, por decirlo así, un daño en la persona, ¿ok? Entonces no podemos hablar de que el peligro es insignificante. Un peligro insignificante puede ser de pronto cuando yo le esté haciendo a mano, bordando o cosiendo a mano, pero cuando ya estoy hablando de una máquina, ya la cuestión cambia. ¿De acuerdo? ¿Estamos entendiendo la explicación o tienen alguna duda? No, profe, hasta el momento todo me está Kimberly, quedando claro. Sara, las hermanas Blanco, Tati, Kendall, ay, se me fue el nombre de la niña, González, la niña González. Bueno, vamos con el nivel de exposición. Recordemos, nivel de probabilidad es nivel de deficiencia por nivel de exposición. Entonces, en este caso, el nivel de exposición es la frecuencia con la que se presenta la situación de riesgo. Entonces, el nivel de exposición va de 1 a 4, donde 1 quiere decir de que la situación de exposición se presenta de forma esporádica, es decir, eventualmente no es a diario, no es cada 2 días, sino se presentó cada 15 días, se presenta una vez al mes. Un ejemplo, por lo menos una persona que trabaje en mantenimiento y necesite limpiar los vidrios externos de la empresa porque la fachada de la empresa es de vidrio, esa labor de limpieza la hace cada mes. Es decir, de que es un trabajo de alto riesgo porque tiene que montarse en una escalera, colocarse un arnés y una caída a esas alturas, ustedes saben que es algo catastrófico.
Pero entonces, en este caso, aunque el nivel de deficiencia puede ser 10, porque las consecuencias pueden ser catastróficas, el nivel de exposición del riesgo no es diario, no es permanente, sino que es muy, pero muy eventual. ¿Ok? Entonces, de esta misma manera, nosotros vamos a analizar cuál sería el nivel de exposición de esta situación de riesgo. Es decir, si es una situación cotidiana del trabajo o es una situación que se presenta de pronto, sí se presenta en la jornada laboral, pero no durante todo el tiempo, sino ahora, en un par de horas, en el transcurso de la jornada se presentó 3 veces o 2 veces, ¿sí? O definitivamente la situación se presenta desde que inicia la jornada hasta que termina, o de manera muy permanente, ¿ok? Entonces, en el primer caso, eventual, como les expliqué, no es a diario, es una vez al mes, una vez cada 20 días. Ocasional, miren, la situación se puede presentar de forma ocasional, por lo menos cuando se presenta una vez durante la jornada laboral. Un ejemplo, yo estoy operando una máquina y resulta de que la máquina está teniendo fallas al momento del arranque. Entonces, ya después, cuando ya ella inicia, cuando ella aprende, hace su trabajo normal. Pero, ojo, aquí la situación de peligro ya no es esporádica, sino que ya se está presentando de forma ocasional y hay que inmediatamente notificar al de mantenimiento. Frecuente, hombre, ese peligro se está presentando varias veces durante la jornada laboral. ¿Y cuál es el peligro? Hombre, el peligro es, ¿verdad?, de coser, de armar la ropa. ¿Por qué? Porque yo ahí estoy manipulando la máquina. Me estoy exponiendo a peligros de tipo mecánicos, ¿verdad? La máquina puede fallar y me puede hacer algo. Y si la máquina está fallando, pues con mucha más razón. Y es continua cuando la situación de exposición se presenta sin interrupción. Entonces, ¿cuál es la situación de exposición? Si la persona está cosiendo, la situación de exposición, es decir, la posibilidad de que la persona se puye, por decirlo así, o que se accidente con la máquina, ¿verdad? Se va a acrecentar. ¿Por qué? Porque ella desde que se sienta, prende el botoncito de la máquina y empieza ring, ring a coser, a meter su manito y a coser y armar la ropa. ¿De acuerdo? Entonces, según la actividad que estamos valorando, que es elaboración de prendas de vestir, armado de prendas de vestir, ¿con qué ponderación ustedes la colocarían? ¿1, 2, 3 o 4? Les Yo lo escucho. pondría en 2. ¿Tú lo pondrías en 2? Ok, ¿por qué Sí, lo pondrías en 2? porque como usted lo dijo, si está cosiendo a mano, No, pero es muy ojo que difícil que, estamos hablando en máquina, estamos hablando de la máquina. si es en máquinas, sí la pondría en 4. De Ok. 4 a 3. Yo también diría que entre 3 y 4. ¿Por qué? Porque recuerden de que la persona, ok, se va a sentar y se va a armar, pero es probable que tenga un espacio para cortar, para hacer otras cosas, aunque la mayor parte del día esté como tal armando las prendas de vestir, ¿cierto? O de pronto en la empresa dividen las actividades, hay cortadores, hay armadores, hay personas que se encargan de hacer los bordados, hay personas que se encargan de hacer los acabados finales y una que se encarga como tal de planchar la ropa de toda la planta. Hay generalmente 2 personas que utilizan planchas industriales. Deme un segundo. Bueno, continuamos. Me haces el favor y te sientas. Si no, te saco. Bueno, chicos, voy a ponerme pilas porque ya esta niña está descontrolada. Bueno, entonces yo le daría 3.
¿cierto? Es decir, en una situación que se presenta varias veces durante la jornada laboral, porque es probable que de las 8 o 10 horas que trabaje, la señora no va a estar 10 horas cosiendo, es decir, puede estar sentada pero cortando o haciendo alguna otra actividad. Entonces, listo, ya tenemos el nivel de probabilidad. ¿Cómo vamos a hallar el nivel de probabilidad? El nivel de probabilidad lo vamos a hallar multiplicando el nivel de deficiencia por el nivel de exposición. Entonces, como lo muestra la tabla, aquí se los voy a mostrar rapidito. Miren, el nivel de deficiencia, ¿cómo lo vamos a colocar? Lo vamos a colocar en el eje de las Y, en el eje de las abscisas. Y el nivel de exposición lo vamos a colocar en el eje de las X. Entonces, ¿cómo va el nivel de deficiencia? Miren que va en orden ascendente, de 2 a 10. ¿Por qué no colocamos 0 aquí? Porque si coloco yo 0 aquí, yo puedo colocar aquí otra casillita y le abro la cuarta casilla y coloca 0. Pero es que si yo multiplico 0 por cualquier número, ¿cuál va a ser el resultado? Va a ser 0, entonces no tiene totalmente, entonces no tiene como relevancia colocarlo. Entonces, se genera valor a partir de 2. Entonces vamos a colocar 2, 6 y 10. Y miren siéntate. El nivel de exposición, ay Dios mío. El nivel de exposición viene también en orden descendente, 4, 3, 2, 1. Entonces, con respecto a este ejercicio, vamos a buscar en tabla el nivel de deficiencia, que es 6, y el nivel de exposición, que es 3. Si yo multiplico 6 por 3, ¿cuánto me da? Cuidado, me dañas el ventilador. Facilito, nos da 18. Entonces, vamos a ver en la tabla qué significa 18. Ustedes observan la tabla, ¿cierto? ¿Están observando la tabla? Sí, claro. Sí, sí. Cuidado, te caes, Ginela. Bueno, podemos darnos cuenta que hay unos valores que están en negro. Esos son los valores críticos donde el riesgo es definitivamente, no se va a aceptar el riesgo ahí. Los que están en un gris mucho más oscuro, en un gris oscuro, miren que están precedidos de la letra A. No es que estén mejor que los que están en negro, porque igual la situación significa alto. A significa que el nivel de probabilidad es alto y MA significa muy alto. Ok. Si vemos, hay unos valores que están en un gris más claro. Esos valores de gris que están en gris más claro nos dan un parte de tranquilidad porque significan los riesgos medios. Mami, llévate la que estoy trabajando. Los riesgos medios. ¿Y qué significan los riesgos medios? Los riesgos medios significan de que la situación es totalmente controlable, que se tienen que tener de pronto medidas preventivas, pero que la situación es controlable y el riesgo no se va a detener o no se va a parar. ¿Ok? Un momentico, chicos, porque esta niña no me va a dejar trabajar. Toma tu cachorra, aquí está. No, mamá. Ya, tómala y no entres. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, chicos, nos damos cuenta de los que están que los valores que están en un tono gris más claro son mucho más manejables que los que están en el tono gris oscuro, ¿ok? Y los que están en blanco sería lo ideal, serían las situaciones de peligros que están totalmente controladas, que miren que tienen una ponderación bastante baja. Entonces, esta tabla tiene una explicación, aquí está. La situación es alta, quiere decir que está entre 10 y 20. ¿Y qué quiere decir 10 y 20? Que puede ser una situación deficiente. Me vas a partir la puerta. Ustedes me disculpan un segundito. Espérense un momentico que voy a ejercer el rol de mamá. Un momentico. Bueno, chicos, espero que no moleste la chiquitica. Entonces, ¿tienes alguna duda con respecto al nivel de probabilidad?
¿Tienen alguna duda con respecto a cómo se determina el nivel de probabilidad? Me devuelvo un momentico aquí. Aquí está la explicación. Ya sabemos que tenemos que, primero que todo, tener claridad cómo se halla el nivel de anticipo. Y segundo que todo, cómo se halla el nivel de exposición para poder tener el nivel de probabilidad. Entonces, la misma situación de riesgo nos va a mostrar qué tan peligrosa puede ser. Hay situaciones de pronto laborales que nos generen ciertos peligros, pero cuyas consecuencias no van a ser de pronto tan graves. Un ejemplo, ¿cuál puede ser? Un ejemplo, una persona que trabaje en manualidades o que de pronto trabaje en una empresa, pero quizás las herramientas no son de pronto tan peligrosas o quizás utiliza ciertos instrumentales que en el peor de los casos no le van a generar lesiones que requieran de pronto una incapacidad permanente, una incapacidad parcial, sino de pronto algún tipo de lesión, una lesión que no va a tener más de 3 días de incapacidad. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que nosotros debemos identificar. Viene el nivel de consecuencia. ¿Qué es el nivel de consecuencia? El nivel de consecuencia es determinar qué es lo peor que le puede ocurrir al trabajador en el evento que se materialice esa situación de peligro. Entonces, para nuestro caso, se denomina nivel de consecuencia leve, se le da una ponderación de 10, aquellas lesiones que no requieren hospitalización. Ay, de pronto tuve una pequeña cortadita, pero ya me cogieron unos punticos y ya a los 3 días estoy en casa, pero no me van a hospitalizar por eso. Es grave, miren el valor grave, se le da una ponderación de 25. Aquellos que generan una incapacidad laboral, por ejemplo, una caída, tuvo una luxación o tuve de pronto un esguince, eso a mí me va a generar una incapacidad laboral temporal, de pronto 20 días hasta un mes fuera del trabajo porque tuve una lesión. Cuando estamos hablando de nivel muy grave, quiere decir que son graves irreparables que generan incapacidad permanente, parcial o invalidez. Por ejemplo, una caída que genere compromiso de columnas o de disco o a nivel locomotor, pues, o una fractura en la pierna, en la rodilla que me va a generar 2, 3, 4, 5 meses inmovilizado. Y bueno, ya sabemos que el 100 es aquella que va a ser catastrófica, que nos va a generar la muerte. Entonces, con base en esto que nosotros estamos hablando, ¿qué ponderación ustedes le darían en el caso de una persona, de una modista que está realizando su labor, ¿verdad? Y que se está como tal evaluando el riesgo mecánico. Vamos a la tabla. Yo creo que esto se hace con la tabla, chicos. Me voy para acá porque me enfoqué mucho aquí. Entonces, vamos a colocar en primera instancia. Miren, esto está chévere para hacerlo todo y lo vamos a hacer rapidito, porque ya veo que mis hijas están descontroladas. Cuando nosotros hablamos, vamos a evaluar a la confeccionista, a la modista. Área o proceso. ¿A qué área o proceso pertenece una modista? ¿Qué creen ustedes? Hay una fábrica, hay una empresa, pero hay una parte que es el área de producción, el área de confección, una fábrica, ¿verdad?, para hacer ropa. Vamos a evaluar precisamente una confeccionista. ¿A qué área o proceso pertenece esta persona? A ver. No les escucho. Se me fueron. No les escucho. ¿Será que se me fueron? Dime, Kimberly. O sea, una modista está en el área donde cose, en el área de costura. Producción, ¿cierto? Claro, es decir, bueno, ya lo dijo, profe. claro, es decir, esa área es el área donde se produce, donde se elabora como tal el producto. Entonces, producción. Cuando hablamos de solo lugar,
hace referencia al espacio físico donde el trabajador desarrolla su labor. Yo les hago una pregunta, ¿en qué espacio físico o en qué lugar el trabajador está desarrollando su labor? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde elabora la modista su trabajo? En un taller de confección. Correcto, entonces, ojo, la zona o lugar, si está, ojo, mire, el área es producción porque ahí es donde se está produciendo, ¿verdad? El producto, o de pronto puede ser el área de confección, ¿verdad? De diseño, corte y confección, es la planta, por decirlo así, en la planta de producción. Y en la zona o lugar, puede ser como dice la compañera, hombre, la zona o lugar donde está, donde ella desarrolla su lugar es el área de confección. Entonces voy a especificar exactamente dónde la persona elabora su trabajo. Si yo voy a evaluar, por ejemplo, a la persona que se encarga de planchar, debe ser el área de planchado. A la persona que se encarga de hacer los cortes de la ropa, hombre, área de corte. ¿Ok? Entonces aquí ya yo estoy especificando dentro de la planta de producción en qué lugar físicamente está ubicado este puesto. Ahora, con respecto a las actividades, ¿cuál de pronto son las actividades que hace una modista? Facilito, confeccionar prendas de vestir, ¿cierto? Entonces, cuando me preguntan por las tareas, es desglosar todas esas actividades que puede desempeñar esta modista. Cortar, armar, pegar, hilvanar, bordar, hacer el acabado final o planchar. Entonces, en este caso, nosotros estamos evaluando la tarea de armado de prendas, ¿cierto? Es decir, ella va a coger una pieza con la otra y la va a unir y la va a armar. Para ustedes, ¿ustedes consideran que esta tarea de armar prendas de vestir es rutinaria? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí. Correcto. Correcto, porque de hecho ella permanece durante toda su jornada laboral en función de ella, ¿cierto? Ahora vamos a evaluar los peligros. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar los peligros? Para evaluar los peligros, nosotros, yo no sé si yo les estoy mostrando, si les estoy mostrando. Nos vamos a la matriz de riesgo. Nos vamos acá a esto. Ustedes tienen por acá. ¿Sí visualizan, cierto? ¿Cuáles son los peligros? No completo, profe. ¿No lo ven? Sí, ahora sí ya. Ok. Los peligros a los que se expone esta señora cuando está armando las prendas, les decía, hay uno que es postural, esta también puede ser una alternativa. Hay otros que son de tipo mecánico, entonces podemos decir que es un peligro de condición de seguridad mecánico porque si la máquina tiene una falla, se puede averiar, ¿correcto? Entonces, viéndolo desde este punto de vista, vamos a decir de que el peligro al que se expone, la clasificación del peligro en este caso es condiciones de seguridad, ¿sí? Dentro de esos factores de riesgo. ¿Y cuál es el peligro? El peligro es mecánico. Vamos a colocar aquí, ¿cómo se llama eso? Lesión no falla mecánica, ¿cierto? Se dañó la aguja, se saltó y ¡trin! Y lesionó al trabajador. Cuéntame. Una pregunta. ¿Usted puede colocar un momentico otra vez el cuadro que había colocado, el de los riesgos? Correcto. Preguntar algo. En Sí. el caso de que la persona, o sea, es una pregunta que tengo. Vamos a suponer que no estemos hablando de modista, sino una persona cualquiera que esté haciendo un trabajo, por ejemplo, y tenga riesgo de postura. Ajá. Y otro tipo de riesgo, por ejemplo, una persona que es, por ejemplo, en un laboratorio. Ajá. Vamos a suponer que Bacterióloga. así que tenga bacterias cerca, o sea, así. Ajá, se expone a virus y bacterias. Ajá. Tiene, o sea, hay dos, están en diferentes columnas. ¿Qué nombre se le coloca en ese caso? ¿Cómo así que están en diferentes O sea, columnas? por ejemplo, el de postura está en biomecánicos y el de virus y bacterias
está en No, biológico. mami, es que tú en una matriz de riesgo, tú vas a evaluar todos los riesgos posibles que puedas encontrar en ese cargo. No es solamente uno. Vas a evaluarlo uno por uno. Si en ese cargo tú visualizas de que hay un factor de riesgo biológico que está afectando, puede afectar la integridad del trabajador, usted lo define en la matriz de riesgo. Si usted ve que hay riesgos de tipo biomecánico y ni siquiera uno, varios, posturas, sobreesfuerzo, movimientos repetitivos, usted los va a desglosar. ¿Ok? Usted va a evaluar riesgo por riesgo. ¿Ok? Usted va a evaluar riesgo por riesgo. Por ejemplo, en este caso, cuando la persona está en la máquina, yo evalúo primero el mecánico, pero si usted también encuentra de que la persona hay un riesgo de postura forzada porque la máquina está en mal estado, perdón, porque la silla está en mal estado, porque no hay un diseño ergonómico del puesto de trabajo, porque la silla es muy alta, etcétera. ¿Qué hacemos ahí en ese caso que traen ustedes? También se evalúa. ¿Ok? Ok, señor. Bueno, mija. Entonces, estamos aquí en la matriz de riesgo. Chicos, la vamos a dejar hasta aquí, hasta el amarillo, y la próxima clase continuamos porque ya es tarde, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué efectos puede generar precisamente este peligro de falla mecánica? ¿Qué le puede ocurrir a esta persona si la máquina falla? ¿Ah? Le puede causar problemas de visión. Lesiones, miembros superiores, ¿verdad? Pero estamos hablando de las manos. Sí. O sea, manos, dedos, antebrazos, uñas. Perfecto. Ok. Ahora vamos con Señor, y también puede ser los pies y las piernas, porque las máquinas suelen tener un aparatico abajo para donde uno, o sea, donde arranca. el motor. Y si tiene, Perfecto. y si tiene un cable suelto, un corrientazo le puede dar. Bueno, entonces en ese caso, si quieres evaluar la parte de la corriente eléctrica, te tocaría evaluar otro peligro que es el peligro eléctrico. La misma clasificación, pero el eléctrico, y eso lo vas a hacer en otro renglón. ¿Ok? Aquí estamos viendo la parte mecánica, pero si tú quieres evaluar el eléctrico, tú vas a colocar lo mismo acá, pero aquí vas a colocar condiciones de seguridad, pero aquí vas a colocar eléctrico. ¿Por qué? Porque hay un peligro de electrocución. De pronto tú te das cuenta que la máquina tiene un cable pelado, que las instalaciones no están en buen estado y obviamente se genera. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de controles y me preguntan, los controles son en la fuente, en el medio y en el individuo, son los controles existentes en esos tres factores. ¿Qué es un control existente en la fuente? Hombre, en la máquina. Para yo poder controlar esa situación de peligro y que la máquina no me vaya a generar algún tipo de daño, vamos a suponer de que la máquina tiene hay máquinas que tienen guardas de seguridad, es decir, que tienen como una protección que implica de que yo, o sea, es decir, yo voy a meter la mano, pero yo no puedo meter la mano completamente, sino no pasarme de esa señal. Si yo no sobrepaso esa señal, el riesgo de que a mí me ocurra algo es bastante irrisorio. ¿Por qué? Porque esta guardia de seguridad me está a mí protegiendo. Pero si se trata de una máquina que no tenga guardas de seguridad, entonces grave. Vamos a suponer que no existe. No hay, ¿verdad?, control. Es decir, que la máquina no tiene salvaguardas de seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona expone mucho más sus miembros al momento de coser. ¿Qué son los controles en el medio? Los controles en el medio son aquellos que son grupales. Para este caso, ojo, no es diferente el no hay al no aplica. En este caso no aplica. ¿Y por qué no aplica? Porque en este caso no se puede hacer un control en una máquina que sea el mismo para todos, sino que se tiene que hacer de manera individual por operario. Entonces un nivel en el medio no aplica. Un ejemplo de un nivel en el medio, ¿cuál puede ser? La temperatura. Usted no va a colocar un aire acondicionado por trabajador, sino un sistema de aire acondicionado que permita a todos tener una temperatura apropiada para que puedan hacer su trabajo. Un extractor que me permita sacar todo ese aire caliente que generen las máquinas, ¿para qué?
pueda yo realizar mi labor, ¿ok? O una calefacción en el caso de que vivamos en un clima frío, que Barranquilla no sea Barranquilla, sino Siberia, ¿ok? ¿Quedó claro? Entonces, cuando el control, ojo, no se da, es decir, no es que no lo haya, sino que no se da porque no hay una fuente que me esté generando peligro, o definitivamente no aplica porque no estamos hablando de un control grupal, sino individual, colocamos NA. ¿Ok? Y en el individuo, ¿cuál es el control en el individuo? Los EPP, elementos de protección personal que nosotros utilizamos. ¿Para qué? Para salvaguardarnos de ese tipo de peligros. Entonces, en este caso, no existen o no hay. ¿Por qué? Porque pues es difícil de pronto para una modista ponerse unos guantes para elaborar sus prendas. Entonces, aquí lo factible es que la máquina esté protegida para contrarrestar el riesgo de que físicamente la persona se vaya a afectar. ¿Ok? Chicos, ¿hasta ahí tienen alguna duda o está todo claro? Les pregunto. No, profe, todo está ahí bien. Ok, excelente. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la evaluación del riesgo. ¿Y cómo vamos a hacer la evaluación de riesgo? Facilito. Lo que hicimos en las tablas lo vamos a trasladar a la matriz. Entonces, recordamos el nivel de deficiencia. Vamos a evaluar el nivel de deficiencia, es decir, qué tan peligrosa puede ser la situación. Nosotros le dimos una ponderación de 6. ¿Por qué? Porque nosotros determinamos de que la situación puede generar peligros que conllevan ¿a qué? A consecuencias significativas. Una lesión en una mano, en un brazo, en un dedo. Miren lo que le pasó a la tía del compañero. Eso es algo que definitivamente no se puede pasar por alto y que nos puede precisamente poner en una condición de salud, ¿cierto? Entonces, 6. El nivel de exposición, ¿verdad? En este caso es un nivel de exposición alto, no del extremo, pero sí porque la persona puede realizar otras actividades. Entonces, el nivel de exposición es permanente. ¿Y qué quiere decir 18? 18 es, yo sé que 6 por 3 es 18, sé mucho de matemáticas, pero me gusta hacerla acá con fórmula. ¿Qué significa el nivel de probabilidad? Significa A es alto, que quiere decir de que esta situación, a pesar que me da 18, que no es muy crítica, sigue siendo crítica. Por lo tanto, es importante que si esa máquina está en mal estado, el CISO pare a la trabajadora. Así sea por horas, ¿para qué? O por un día, para que la empresa busque a través del área de mantenimiento colocarle una guarda de seguridad a esa máquina y no seguirles poniendo. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Entonces yo les pregunto, para hallar el nivel de consecuencia, y aquí vamos a hablar de el nivel de consecuencias, ¿qué es lo peor que le puede ocurrir a esta persona? Yo, Tatiana Lara, de plano, como dicen en ciertos programas de televisión, yo descarto el 100, ¿cierto? Yo descarto el 100. La lesión puede ser desde la leve hasta la grave irreparable. Entonces, yo diría que leve sería aquellas que de pronto no hay una máquina de por medio o que la máquina quizás puede ser una máquina normal que utilizamos en casa, que quizás no tenga características de máquina industrial. Pero ya cuando estamos hablando de una confección, estamos hablando de un producto, una máquina industrial que va a ser incluso mucho más pesada, va a ser de pronto como mucho más rápido en su trabajo y por lo tanto a nivel mecánico expone con mucho más riesgo al trabajador. Entonces, yo diría que entre 25 y 60. Ya. ¿Ustedes qué dicen? Yo diría que el valor estaría entre 25 y 60. ¿Ustedes qué dicen? Los quiero escuchar. Kennel, Jesús. Supongo lo mismo que usted, profe. Yo lo Ok. pondría en 25. Pues yo también colocaría en 25 porque pues de igual manera hay
digamos que la ponderación sería grave, es que 25 no es favorable, es grave, porque pues obviamente lo más probable es que se genere algún tipo de lesión, ¿verdad? Que vaya pues a conllevar al trabajador a generarle algún tipo de incapacidad. Entonces, yo le daría un 25, pero si la situación se sigue, es decir, que si no hace nada para contrarrestarlo, ese 25 se podría convertir en un 60. Entonces, en este orden de ideas, mire, yo le daría aquí 25. Y me daría igual como la ficha de arriba. 25 por 18 me da 450, si no hagan el ejercicio. ¿Cierto? Entonces, ¿qué significa 25 ay, perdón. Este 450 vamos a ver qué significa en tablas. Entonces, el nivel de consecuencia me da 25, está aquí. Y el nivel de probabilidad me da 18, que quiere decir que está entre 10 y 20. Si yo multiplico 25 por 18, miren, es decir, que nuestro nivel de riesgo estaría en este intervalo, entre 250 y 500. Pues, ¿qué podemos observar nosotros en ese plano con respecto al nivel de riesgo? La situación es, digamos que es de cuidado, pero no está crítica. Crítica sería si estuviera en rojo, ¿verdad? Si estuviera en rojo y me daría mayor a 600, quiere decir de que es una situación crítica y sería riesgo 1. ¿Y qué pasaría con una situación crítica riesgo 1? Que se tiene que parar la actividad. En este caso, la actividad no se va a parar porque miren que el nivel de consecuencias no va a ser muy alto, es decir, en el peor de los casos, la persona no se va a morir ni va a tener una lesión muy grave, pero ojo, pero eso implica de que la persona debe que implementar medidas para evitar tener alguna lesión. Es decir, a estos trabajadores hay que capacitarlos, que no le pase lo que le pasó a la tía de Jesús, que por un descuido, por estar pendiente quizás a la puerta, no le colocó, no apagó la máquina o las máquinas tienen un sistema de seguridad, usted lo va a pagar. Por lo menos una persona en una planta no puede retirarse del lugar de trabajo si no tiene en cero la máquina. Entonces, en este orden de ideas, miren de que la situación es mucho más controlada, pero sin embargo, tiene que tener unas medidas de seguridad para evitar de que la situación de riesgo se vaya a agravar. Entonces, ¿qué significa? Miren, el riesgo 2, ¿qué significa? Se deben corregir y adoptar medidas de control inmediato, esto está claro. Entonces, ¿cuándo se van a suspender actividades? En la primera, la situación se tiene que suspender las actividades. En la segunda, mire, solo se suspende si el nivel de consecuencia está por encima de 60. Me devuelvo. Si el nivel de consecuencia, es decir, me da en amarillo aquí, es decir, no me da 450, sino de 360 a 480, pero ojo, con un nivel de consecuencia de 60, ni por el chiras. Es decir, no tengo por qué pensarlo. Tengo que colocarlo como crítico porque me puede generar como consecuencia una incapacidad permanente. Y que una incapacidad permanente, un daño mucho más grave, o sea, de mayor cuidado que si el daño hubiese sido grave. Ahí en este caso estaremos hablando de un daño muy grave. ¿Correcto? Entonces, en este caso, miren que como el nivel de consecuencia me da 25, quiere decir de que la situación es de cuidado, pero no es tan crítica como si fuese 60 o 100. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Vamos a ver qué tengo que hacer aquí. Dice que tengo que adoptar y corregir y tomar medidas de control inmediato para que el riesgo disminuya. ¿Ok? Lo ideal es estar aquí de 120 para abajo. ¿Por qué? Porque significa de que la situación está mucho más controlada. Aquí en 450 yo tengo que trabajar, pero con bastante cuidado porque se me puede convertir en una cifra más alta. ¿Ok? Entonces, ojo, cuando me da riesgo 1, el riesgo no es aceptable. Ojo aquí dice no aceptable, pero es no aceptable si me da mayor a 60. Si me da menor de 60, que es 25 o 10, el riesgo sí se acepta. ¿Ok?
Y riesgo 3 y 4 es totalmente aceptable porque la situación está mucho más bajo control que en los dos riesgos primeros. Listo, entonces, viniendo nuevamente a la tabla, ¿qué ocurre? En este caso, tal cual como arriba, sí, pero con condiciones. Y aquí vamos a llenar colocando el número de personas expuestas. ¿Qué es el número de personas expuestas? Hombre, los trabajadores que estén laborando en esa planta de producción y que desarrollen actividades iguales o similares a la de esta persona. Entonces usted va a colocar el número, vamos a suponer que hayan 20 confeccionistas. Entonces, esta parte se las dejo para la próxima clase, chicos, porque ya son más de las 7:40, entonces lo ideal es que la hora no sea más la clase no dure más de una hora y ya llevamos mucho más de una hora. Ya llevamos alrededor de 1 hora y media y bueno, no sé, yo sé que ustedes muchos vienen de pre-IFU, entonces creo que vamos a dejarla. Compromiso. Dime, Kimberly. Tengo una pregunta saliendo un poquito del tema de la actividad esta. Si debemos alguna actividad, debemos mandársela al correo donde usted nos escribe, ¿cierto? Correcto. A mi correo electrónico donde yo a ustedes les comparto las actividades. Recuerden que yo a ustedes les comparto también las actividades por correo y también la van a encontrar también habilitadas en la plataforma. ¿Ok? Ok, señor. Gracias. Y la otra alternativa, el WhatsApp. Sí, es que yo no puedo conectarme al correo electrónico porque no tengo suficiente internet o desde el celular me queda imposible. Haga las actividades y me las envía por WhatsApp porque también es válido. Ya usted tiene la indicación que es la clase y con la clase y la grabación de la clase se le va a facilitar a usted mucho más el desarrollo de las actividades. ¿Ok? Jesús tiene la mano alzada. Ya respondió la pregunta, profe. Jesús, ¿con quién estás haciendo tú la exposición? El video de la exposición de enfermedades laborales. Yo lo estaba organizando, pero para hacerlo solo, No lo hagas ya que solo. muchas veces no. Profe, aquí en la clase pasada no pude asistir porque estaba poniéndome la vacuna. Sí, Sí, de COVID. sí, señora. ¿Y por qué si tú eres un chico? Ah, profe, porque ya era hora de ponérmela. ¿Tienes alguna comorbilidad? No, para nada, Dios me libre. Ah, pero bueno, maravilloso si tuviste, accediste a esa posibilidad, ¿verdad? Chévere. Sí, Bueno, aunque la verdad, no sé, ¿tú qué edad tienes? tengo 16. Caramba, bueno, me quedo como atónita porque no sé con respecto a las personas que no alcancen la mayoría de edad si es factible estas vacunas. Bueno, de igual forma yo creo que lo están haciendo es priorizando porque entre más digamos, entre más tiempo, entre mayor sea la persona, la posibilidad de que se infecte con el virus y que las consecuencias sean de pronto más graves que en ustedes que son jóvenes, ¿verdad? Que tienen mucho anticuerpo, yo creo que son mayores. Pero sí, maravilloso si has tenido la oportunidad. Y Kenneth también, caramba, Kenneth. Pero Mínimo yo los no me papás vacuné en el trabajan. departamento. Ajá. Yo no me vacuné aquí en el departamento del Atlántico, profe. Yo me No, vacuné ¿dónde fue lo en hiciste? Magdalena. Ah, ok. Excelente. Bueno, pero te felicito porque de igual manera te adelantaste al proceso y es maravilloso Sí, si tienes la oportunidad porque vivimos en un entorno con familiares que están precisamente mucho más expuestos al virus y bueno, lo mejor que tenemos que hacer es vacunarnos todos, ¿cierto? De hecho, a mí me profe, el toca el 5 lunes, tampoco. El 5 no voy a poder asistir 5 porque voy de a que de ponerme agosto. la segunda dosis. Sí, Ujú. El 5 es sábado, es viernes, no, es jueves.
Sí, pero el viernes no voy a poder asistir porque para donde yo voy no hay internet. Ah, ok. O El sea 6 que es mi te vas y cumpleaños. vienes. Ah, ¿y dónde Sí, vives tú? Ve? Tú eres de acá, de allá, de aquellos lados. yo soy de acá de Barranquilla, pero mi parte allá en Magdalena. Ah, tus raíces están ahí en el Magdalena. Sí. Ok, bueno, voy a detener la grabación para escuchar.